¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días a todos. No esperaba sinceramente comenzar así este viernes, pero parece que la situación, las circunstancias pues se han agravado, ¿vale? A mí ya me pareció tremendamente raro que a prácticamente última hora de la tarde, bueno, cuando saqué el vídeo lo saqué con respecto a noticias que habían ocurrido al mediodía, más que por la tarde. Esa intervención bastante extraña de José Luis Sánchez y Pedrerol filtrando unas noticias que para mí eran, la verdad es que llamativas, pero de alguna manera anunciaban lo que luego publicó José Félix Díaz por la noche. Si os acabáis de levantar, os pongo un poco en situación, y es que José Félix Díaz ayer a última hora de la noche en Diario As sacaba un artículo por el que de hecho le llamaron en el carrusel, me parece que del programa de Manu Carreño, para preguntarle, porque claro, la noticia que daba era la confirmación a lo bestia de que Xabi Alonso no va, a ver, no es que diga no va a continuar, pero vamos, que pende de un hilo y que prácticamente, ahora le vais a escuchar a él mismo, aunque ganara el domingo en Mendizorroza frente al Alavés, aún así podría ser destituido. Y cree además, antes de pasar a ir a los detalles, que podrían incluso ya tener algún tipo de recambio. Bueno, vamos a verlo, lógicamente. Bueno, sobre precisamente el recambio os tengo que dar yo otra noticia que iba a sacar en el primer vídeo, pero he preferido esperar para el segundo, que es sobre Jürgen Klopp, porque efectivamente no ha parado el run dentro del Real Madrid de ver a ver quién es el adecuado, pero claro, como ha saltado esto de José Félix Díaz, pues evidentemente lo he tenido que hacer o darle la prioridad absoluta, y ahora ya el siguiente vídeo será sobre lo que os tengo que comentar al respecto de Klopp y al respecto de lo que opinan de Klopp y al respecto de un posible sustituto o recambio para el Real Madrid, ¿vale? Porque bueno, pues ahora mismo hay muchas voces dentro de la directiva con opiniones dispares y diferentes, y hay algún candidato más fuerte que otro y os lo voy a comentar, ¿vale? Pero antes dejadme de darle las gracias a Rembert71, porque ayer hizo una donación fantástica al canal, lógicamente, aunque ya os digo que YouTube se queda. Mira, por ejemplo, el otro día, hace 2 días, alguien me donó 50 euros, me parece que era alguien que tenía el nombre de usuario, un usuario un poco complejo, era GGGGHHH o algo así, me donaba 50 euros, ¿vale? Y hoy he visto lo que me ha llegado, que eran 29, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que se queda YouTube, y todo esto antes de impuestos. Luego además hay que pagar impuestos sobre esa cantidad, o sea, es realmente ridículo. Yo sé que muchos me habéis dicho, oye, pues hazte una cuenta en PayPal o en Bizum o no sé qué. No lo sé, mirad, a lo mejor si hubiera un volumen bestial tendría que hacerlo, porque lógicamente al final YouTube es que básicamente por no hacer nada se queda a la mitad, eso es cierto, pero bueno, chicos, de momento pues lo vamos a dejar por ahí, ya está. Así que entiendo que de los 100 dólares que me donó, que son 85 euros, pues me quedarán 50 o parecido, ¿vale? Toda la pasta, el resto se lo quedará YouTube. Pero igualmente yo de verdad os estoy muy agradecidos a todos los que hacéis contribuciones y donaciones al canal, porque al final terminan ayudando, y obviamente es una alegría y un gusto, pues porque de alguna manera la gente reconoce el trabajo, y bueno, pues la verdad es que me alegro mucho de que así sea, porque a mí me encanta al final estar aquí enfrente, ya son muchos años, y aún así todo este tipo de cosas motivan y mucho, ¿vale? Así que de verdad, Rember71, muchas gracias. Además me lo dijo en inglés, se conoce que nos ve desde Estados Unidos o algún país de habla anglosajón, así que nada, muchísimas gracias, ¿vale? Así que bueno, vamos al jaleo y al lío, porque vamos a empezar por el artículo de José Félix, que de alguna manera fue el que detonó la bomba ayer a la medianoche. El dictamen es claro, se la juega en el próximo partido, los jugadores están a su lado, pero no basta, preocupa el estado físico de la plantilla. ¿Os acordáis que os dije que por qué Pedrerol sacaba el tema de repente de el señor Pintus? Os lo comenté, digo, aquí ha habido algo, y es que a Florentino le ha sentado como un tiro lo que dijo Guardiola, porque sabe que lo dijo en connivencia con Xabi Alonso, y automáticamente ha puesto a remover o ha encendido la máquina mediática para lanzar dardos a Xabi Alonso. La relación está rota, no hay comunicación directa, y evidentemente ahora ya todo funciona por mensajes, por indirectas, por fuego cruzado, como queráis llamarlo, pero está claro que al final tenía que activarse. O sea, hay gente que a lo mejor ha dicho, es que no es normal que el Madrid haga lo que hizo con Zidane, el tema de mandarle mensajes a través de medios o a través de periodistas, pero claro, es que Xabi Alonso le mandó un mensaje utilizando a Guardiola a la directiva del Real Madrid, ¿vale? Así que eso no ha sentado nada bien.
ha caído, y os lo dije, ha caído mucho peor, y además ayer ya también lo corroboró otro periodista y lo vais a escuchar, cayó muy mal dentro del Real Madrid, porque conociendo un poco a Florentino, este tipo de cosas, vamos, no se la haces tú a Florentino ni de, bueno, se la haces, pero luego enfréntate a las consecuencias, ¿vale? Porque evidentemente a nivel de mensajes, Florentino juega con ventaja. Y ahí vino toda la movida. Así que bueno, vamos a leerlo. La continuidad de Xabi Alonso pende de un hilo. Lo que fue una evidente mejora en cuanto a actitud no bastó para derrotar al Manchester City, ni tampoco esa comunión que parece existir entre técnico y jugadores en los últimos partidos ha servido como argumento para que el equipo blanco recobrara juego y físico. No le da. Un Real Madrid a tope de revoluciones no bastó para derrotar a un equipo de Guardiola que no es ni de lejos lo que llegó a ser en su día. En Valdebebas son amigos de hacer los análisis en frío y los que han detectado en las últimas semanas es que el equipo no alcanza ni de lejos la plenitud física suficiente, lo que termina siendo definitivo a la hora de sacar los partidos adelante, circunstancia que cada día se complica más. Eso es un dato objetivo, tal y como demuestra lo hecho de que el Barcelona le haya sacado en los últimos 5 partidos de Liga 9 puntos al equipo todavía dirigido por Alonso. Ante esta situación el dictamen es claro. Xavi se la juega en el próximo partido y después en el siguiente y más tarde en el que servirá para cerrar el año frente al Sevilla. La duda lleva instalada 2 semanas en la zona noble del Santiago Bernabéu y no termina de desaparecer. Dejadme que os diga una cosa, aquí dice que Xavi se la juega. En la radio, en Carrusel, es mucho más radical, ¿vale? En Carrusel a él le preguntan a José Félix su opinión y la sensación que dice que tiene es que prácticamente da igual lo que haga frente al Alavés, que va a ser destituido, antes o después. El tema es cuándo. Eso ya lo adelantó también Abraham Romero del Mundo. Y también os lo comenté yo precisamente justo después del partido frente al Celta, porque bueno, pues hombre, no es por echarme flores, pero joder, fui de YouTube seguro el primero, y de los medios prácticamente el primero que os confirmó que había habido una reunión a altas horas y que la idea de Florentino fue la de echar a Xavi inmediatamente, ¿vale? O sea, no es por tirarme flores, de verdad, es que si veis las horas en las que publicó, de hecho, Abraham Romero, luego Marca, y en la que había publicado yo el vídeo, que ya estaba grabado de horas antes, lo veréis. Pero bueno, esto al final conduce a todo al mismo cauce, ¿vale? A que Florentino no le quiere desde hace mucho tiempo y que podría haber pensado ya en un recambio y que está esperando al momento adecuado para echarle. Pero no significa que el hecho de ganar vaya a revertir su situación. En absoluto. Llegados a este punto, los crudos resultados serán los que determinen si el margen de espera para esa mejora que no llega se da por concluido y se procede al cambio de entrenador. Ya saben que en estas situaciones todo se rompe por la vía del banquillo. El Bernabéu sacó las uñas por primera vez en la temporada. No bastó lo que ofrecieron Xavi y los suyos. Si algo no gusta en la clase dirigente, además lógicamente de no ganar, es que el público muestre su disconformidad ante lo que ve. Se dice que la grada es el juez de los profesionales y una vez más va a volver a ser así. Jugones de la Sexta habló en la tarde del jueves de lo que significaría el partido del domingo ante el Alavés, pero el examen ya va a ser continuo más allá de lo que suceda en Vitoria. La confianza está en entredicho, tal y como ha podido saber AS. La palabra ultimátum no había aparecido hasta el momento, pero han sido las derrotas ante Celta y City los que han acelerado el proceso y ahora solo las victorias mantendrán a Xabi Alonso en el puesto, pero tendrán que llegar de continuo, algo complicado cuando el equipo se ha volcado con el entrenador y eso no ha aparecido por ningún lado. La posición de privilegio que el equipo blanco tenía hasta hace un mes ha pasado a mejor vida, como el físico del equipo. La incógnita por despejar es si este equipo técnico y plantilla puede dar la vuelta a algo que ya es más que preocupante. Y lo cierto es que no hay mucha confianza en ello. El equipo debe parar la sangría de manera inmediata. La respuesta del público contra Vinicius fue evidente, pero en el club sigue habiendo confianza hacia el brasileño, aunque se le pide mejoría y acierto y una evolución física general, pero no solamente a Vinicius, sino también a otros jugadores. Bueno, esto es lo que comentaba José Félix en Diario AS, pero es que luego, como digo, se pasó por la radio y soltó unas perlitas que sinceramente creo que son mucho más directas de lo que da a entender en este artículo, que no es, en mi opinión, tan directo como hemos visto, ¿vale? Así que vamos a escuchar a José Félix porque lógicamente es y merece mucho la pena, ya que con lo que viene es con algo muy heavy. A ver, aquí está. ¿Crees, José Félix, que si pierde en Vitoria el domingo cae? ¿Tu opinión sobre eso? Sí, yo creo, pero insisto, que puede pasar lo mismo, que gane y que también termine cayendo. Sí. Puede pasar lo mismo, que gane y termine cayendo. Esto no lo refiere de una manera tan explícita en el artículo, pero claro, su sensación es esa, o sea, que la pinta va por ahí. Es una cuestión ya más de sensaciones y de momento del equipo, o de lo que puede llegar a ser el equipo, porque se ha valorado hoy en el club, en los análisis que han hecho, dice,
una entrega a tope no ha valido, no ha habido argumento, claro, falta ni fútbol, ni futbolístico ni físico, ¿no? Porque también se añade el factor físico, ¿no? Que el equipo no termina de estar bien físicamente. Entonces yo creo que ya no es una cuestión de resultados, que siempre lo es al fin y al cabo en los entrenadores, sino también de que han visto o que no ven una capacidad de revertir una situación que se está prolongando en el tiempo. Entonces yo creo que no va a depender de resultados, sino de que en un momento determinado pues que se decida prescindir del técnico. O sea, no va a depender del resultado, quiere decir que cuando vean que es el mejor momento, automáticamente fuera. Y se acabó. Yo, sinceramente, a mí me preguntas, yo creo que en enero no es entrenador Xabi Alonso del Real Madrid. Pero es una opinión, no es una información. Yo creo que en enero no será entrenador del Real Madrid, pero es una opinión, es una información. No es una información. Bueno, pues creo que más claro el agua. Un abrazo, José Félix. Muchas gracias. Bueno, esta era como la segunda parte, porque creo que hay una primera parte que es esta. Antes de nada, está abriendo el diario AS, que estaba viendo ahora mismo, en portada, Xavi pende de un hilo. Sí, noticia de nuestros compañeros del diario AS, ahora mismo abriendo la portada as.com, que firma el director del diario AS, José Félix Díaz, que está en sintonía larguero. José Félix, hola, muy buenas. Muy buenas, Manu y compañía, ¿qué tal? Traducido al castellano, pende de un hilo. Un hilo muy fino, que yo creo que no va a depender ya de victorias, sino del momento de una toma de decisión que yo creo que, como te diría yo, ya sabes que en el fútbol todo puede dar la vuelta muy rápidamente, pero la sensación que tienen ahora mismo es que no va a dar esa vuelta y que entonces es una decisión que va a llegar antes o después, pero que no me atrevo a decir que ya está tomada. Casi, no sé si me he explicado bien lo que quiero transmitir, o lo que me han intentado transmitir, que puede ganar en Vitoria, pero eso no significa que siga como entrenador del Real Madrid. Antes de nada, ahí está, que puede que gane, pero no significa que vaya a seguir siendo entrenador. Y es que más claro, agua. O sea, si todos teníamos claro que la situación era delicada, pues ahora ya apaga y vámonos. Efectivamente, como decía además, y recordaba aquí a Antón Romero, más allá de que sea de la cadena SER, lo cierto es que se repite un patrón con Benítez y con Lopetegui. Escuchamos. El club, que lo que hizo ayer Xabi Alonso. Pero por seguir con tu argumento que preguntabas que esto no es solo por perder, que ya pasaba antes, haciendo una pequeña lista, hay un patrón que se repite bastante entre Benítez, Lopetegui y Alonso. Benítez llegó y decidió que... Por cierto, os voy a contar una anécdota ahora que me han chivado por ahí, que a lo mejor no debería contar, pero bueno, es que me parece tan evidente que ahora mismo, para que veáis un poco la categoría mental que tiene Florentino de Xavi, bueno, ahora os lo cuento. No, esto es algo que me ha llegado que es muy personal, ¿vale? Es un detallito que os voy a dejar aquí, un recado de regalo por esas donaciones que hacéis al canal. Quizá no lo debería hacer, pero bueno. Él iba a hacerse una foto con Bale y ya cabreó a Cristiano desde el minuto 1. No había empezado a entrenar y ya cabreó a Cristiano. Porque dijo, mi caballito va a ser Bale, voy a pegarle un abrazo, se fue a Gales. No fue decisión unilateral. El club también estaba... Vale, pero... El club también quería que Bale subiera escalones. Vale, pero es muy sencillo. No hay que negar eso. Tú escuchas, vas allí, luego le explicas a Modric cómo tiene que pegar, ya empieza aquello de nalgas y te vas cayendo. Luego llega Lopetegui, que Lopetegui también se viste de torero y dice a Vinicius no lo quiero, al Castilla, no lo quiero, y luego dice... Entre Courtois y Keylor Navas yo tengo dudas. Voy a poner un día uno y otro día otro. Cuando el equipo ha fichado al portero belga para que juegue el belga. Entonces se pusieron los dos flamencos de entrenadores, creó un mal ambiente en el vestuario y a la mínima que hubo malos resultados, no tienes al vestuario y sobre todo no tienes a las estrellas y te fuiste para casa. Con la tuya o con la del otro. No puso a Casemiro en un clásico Benítez para poner a James, que se repite el patrón. Y ahora, es que este señor, que es Xabi Alonso, que es un entrenador excelente, decidió que deportivamente hablando, decidió igualar a Vinicius y a Rodrigo. O no igualarles, darle un 60-40. Entonces decidió que cada 2 días le iba a dar a Rodrigo un ratito y sentar a Vinicius. Vale, pues eso, cuando el club está renovando a Vinicius, es un pulso que tienes que poder aguantarlo. Tienes que poder aguantarlo y no está pudiendo. Entonces para mí se repite, uno con Bale, otro con Cristiano, uno con Courtois y con Keylor, este con Vinicius. Al final te enfrentas al vestuario por querer ser tu entrenador, no ganas y el presidente dice, pues sale el club. Efectivamente. Bueno, pues sobre lo que os tenía que decir, mirad. Florentino está ahora tan con el tema de Xavi, que por lo visto me comentan que en alguna conversación se ha referido a Xavi como Julen, ¿vale? Como Julen. O sea, le viene a la cabeza Julen.
Julen Lopetegui. Y la movida que hubo y todo el percal que ocurrió también con el entrenador vasco, ¿no? Que además aquel verano también fue movido porque estaba con la selección y había fichado por el Madrid, al final terminó fuera de los dos, en fin, un auténtico disparate. Pero bueno, para que veáis la obsesión que hay ahora mismo o la imagen que nuestro presidente tiene con el tema de Xavi, cómo está la situación, y para que veáis las similitudes, ¿vale? O sea que eso es un regalo que os dejo yo ahí aparte, ¿vale? Luego, otra cosilla, Abraham Romero volvió a hablar ayer en Cadena COPE. Él fue el que adelantó el tema de que prácticamente era cuestión de tiempo, independientemente de las victorias, que echaran a Xavi. Le escuchamos. Sí, Abraham Romero, compañero del Mundo. Hola, Abraham, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juanma, compañeros, ¿cómo estáis? Muy buenas. Esta información que decíamos, la directiva le dijo a los jugadores un paso adelante o seréis los próximos señalados. Sí, es un poco siguiendo lo del domingo, una vez que hay una reunión en la cúpula del Real Madrid después de la derrota contra el Celta. Pasan 2 días hasta el partido contra Manchester City. Estaba escuchándoos y comparto un poco la idea general. Para mí la intensidad del equipo y la mejoría en ese sentido va más en el mensaje del club a los jugadores de oye, hay que espabilar en este momento, hay que mejorar la intensidad y dar el callo después de esta mala racha de partidos, que en una conexión de repente puntual con Xabi Alonso que haya arreglado la situación. Y por ahí también va, incluyo las 4 declaraciones totalmente de Courtois, Bellingham, Asensio y Rodrigo. Los 4 con el mismo mensaje de apoyo de 100% al entrenador. Creo que son mensajes inteligentes también de los jugadores, viendo que el público se centraba en ellos, que los abucheos contra el City eran hacia ellos y no hacia el entrenador, pero la situación de Xavi creo que no cambia demasiado desde la derrota contra el Celta. Una vez que hay una reunión para tratar su futuro, es casi un ultimátum constante. No lo llamaría ultimátum, sino el momento adecuado de tomar una decisión que yo creo que gran parte de la dirección del Madrid tiene tomada, salvo que ahora de repente se ganen pues la Supercopa, lo que hablabais, ¿no? Y remonte un poco la situación. Es una decisión que tienen tomada, salvo que, o sea, que efectivamente todo esto tiene ya mucha pinta de que está todo el cocido prácticamente servido y que por mucho que pueda hacer Xavi o el equipo, evidentemente esto va a ir para adelante y poco a poco tienen mucho que hacer, ¿vale? Por cierto que Roberto Morales también dejó una pista al respecto de la preparación física y la figura de Pintus más abiertamente desde que justo os lo comentaba ayer, efectivamente era un mensaje directo de la directiva a ¿por qué no cuentas con Pintus? ¿Vale? Que además Pintus ya ha caído de alguna manera en desgracia, desde el año pasado ya con Ancelotti ya había movidas. A ver, a mí ayer, creo que también lo dije en el programa ayer, me llega un mensaje previo al partido ante el City por la mañana, sobre las 11 de la mañana, que era bastante claro, no se la juega hoy, se la juega el domingo en Vitoria. La realidad es que está obligado a ganar en Vitoria, que pasase lo que pasase ayer, no iba a ser destituido, pero también está obligado a ganar en Talavera, como está obligado a ganar al Sevilla en los próximos partidos para poder dirigir al equipo la Supercopa de España. Creo que los últimos días ha ido tornando todo en una situación difícil de sostener, que conoce bien Xabi Alonso, que le obliga a ganarlo todo. La clave, decía Abraham, que puede ser perder la confianza del vestuario. Para mí hay algo más importante, que es perder la confianza del que manda. Algo comenzó torcido desde el inicio, cuando Xavi intentó no coger al equipo en el Mundial de Clubs y prácticamente que fue obligado a ello. Sí, pues menos mal que lo cogió, porque al final por lo menos tendremos una buena etapa de Xavi, o que recordamos con mucho cariño de la primera etapa de Xavi en el Real Madrid. Dentro hay una preocupación grande por el físico y una incomprensión de que apartase a Pintus, que tiene unas cuantas Champions ganadas que le avalan. No ha sentado bien la respuesta que dio ayer dando la razón a Guardiola. Lo interpretan como un pulso del técnico que no tiene sentido. Dar la razón a un enemigo con lo que dijo Guardiola en la víspera, que fue bastante duro, no solo en lo de quemé con la suya, sino una respuesta que dio en inglés en la que venía a decir que... Los clubes tienen que elegir a quién le dan el poder, si a los entrenadores o a los jugadores, ¿no? Y si manda a los directivos, el entrenador no puede mostrar su nivel, y si se deja influir por los jugadores tampoco. No entienden esa respuesta de Xabi Alonso. Y luego hay una última cosa que me han filtrado hoy, con esta alucino, que es que se entrena poco.
Bueno, pues ya lo veis, la situación pues lógicamente es muy delicada y tal y como os comentaba, efectivamente lo que había con Pintus sigue adelante, la preparación física y todo este tipo de cosas, y la respuesta a la rueda de prensa, o sea, no sé cómo Xavi no calculó, o a lo mejor sí calculó y sabía perfectamente y quiso además que Guardiola diera ese mensaje, ¿vale? Pero sentó fatal, y aquí lo vuelven a confirmar, era Jordi Martirás. Que cuando Guardiola dice y me recomienda y me aconseja que siga meando con la mía, Guardiola sabe perfectamente lo que dice. ¿Qué es lo que está diciendo Guardiola? Y ratifica Xabi Alonso que hay una interferencia. En el momento de mear con la mía, que es lo que yo quiero, se produce una interferencia. Y esa interferencia se llama Florentino. Ojo con esta frase de Xabi Alonso, porque ya en el ámbito madridista ha caído muy mal. Ha caído muy mal que Xabi Alonso compre a peso la idea de Guardiola, y ojo con esta frase que tiene mucho más recorrido de lo que podemos prever, ¿eh? Ojo, porque Xabi Alonso está validando, está certificando, está dando por buena la recomendación, instrucción, orientación de Guardiola para que él siga meando con la suya. Pero como dice muy bien el compañero Galiano, muy bien, como lo ha cazado el vuelo, lo que el Bernabéu le pide a los jugadores es, ostras, veo que cuando queréis podéis. Veo que cuando queréis podéis. Y ahora en Vitoria espero que se produzca, dicen los aficionados merengues, la misma actitud, la misma intensidad, el mismo ir. Bueno, pues para que veáis que efectivamente aquello no ha caído bien. Lógicamente tú a Florentino no le puedes jugar con esas cartas de los mensajes. Tú no le puedes jugar al Real Madrid con la carta de ahora voy a mandar un mensajito, mucho menos cuando viene de alguien que no es precisamente muy querido en el Real Madrid, o sea, en absoluto, y que venga encima de Guardiola, obviamente es algo que pica, que escuece, que duele y que no le van a perdonar en absoluto. Entonces, ahora mismo, ¿cuál es la situación? Pues mira, yo personalmente me quedaría con la opinión de José Félix, que dice, y por eso lo he utilizado en la portada, entrecomillado, lógicamente porque es de José Félix, si a mí me preguntas, yo creo que Xavi no será entrenador en enero. ¿Vale? O sea que más claro el agua. El game over es total o prácticamente total. Es muy difícil además, salvo carambola, que gane todos los 3 partidos de una manera resolutiva hasta el punto de que le cambie la manera o la imagen o la mente a los directivos que digan, bueno, venga, pues vamos a dejarle. Es muy complicado porque el Real Madrid no está dando muestras de querer o de saber, o sea, voluntad parece que hay, ahora que los jugadores están al lado de Xabi Alonso, voluntad parece que hay. Pero lo que no hay, desde luego en absoluto, de lo que no hay nada, es de saber cómo. No se tiene una guía, no se tiene un plan, no se tiene ya no solamente actitud sí puede haber, pero físico no hay, las lesiones nos han medrado, encima estamos, me parece que con 11 bajas o algo parecido, o sea, ya he perdido la cuenta y todo este tipo de cosas suman y cuentan y hacen muy complicado que uno pueda pensar que le va a dar la vuelta a la situación. Entonces, el domingo frente al Alavés, luego con el Talavera, luego con el Sevilla, o sea, prácticamente te encuentras sobre todo 2 partidos. Con el Alavés es complicado por donde venimos o de la situación de la que partimos. El Sevilla porque siempre es un equipo muy peligroso. Y lógicamente el Talavera, bueno, puede ser un poco lo que... bueno, pues un poco la balsa de aceite, pero vamos, tampoco nos volvamos locos porque ahora mismo en Madrid... no muestra condiciones de poder competir de verdad, porque el problema, sí, dices tú, joder, el arreón frente al City al final es un City, ya, pero el problema es que es el City, por eso arreas. Pero si no hubiera sido el City, habrías arreado igual, habrías mostrado la misma actitud, habrías mostrado las mismas ganas, Rodrigo habría sido el mismo, habría brillado igual, es lo que yo tengo dudas, ¿vale? Porque al final este partido o este tipo de partidos más de perfil bajo son los que al final terminan mandando pues al banquillo a muchos jugadores y a muchos entrenadores al paro. Este tipo de partidos de perfil bajo, donde nadie quiere, van ahí como a jugarla y desgana, tal, luego llegan los tropezones, luego llegan las malas sensaciones, las malas maneras de jugar y al final acaban todos fuera. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto porque desde luego la pinta es bastante mala.